Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias Maripaz por la presentación tan cariñosa, siempre es un placer venir aquí al Jardín Botánico, que es como una segunda casa, como muy bien dices, además, bueno, es una casa que es cambiante, bueno, todas las casas son cambiantes, ¿no? De hecho, pero bueno, incluso las personas que trabajáis aquí y tenéis la fortuna de ver los ciclos cambiantes todos los días, pues veis como cada año es distinto a otro, ¿no? Además, tan dependiente de la climatología como es un jardín. Muchas gracias, Antonello, por contar conmigo, al Paisaje de la Luz, a todas tus fotografías, a toda tu experiencia y buen saber con todo este entorno del Paisaje de la Luz, que es el que nos marca el estar hoy aquí. Un paisaje de la luz que yo siempre digo a mis alumnos o cuando hago visitas guiadas, que porque no estamos en Berlín o porque no estamos en Nueva York o no estamos en Londres, pero muy probablemente si estuviéramos en una de estas ciudades, este entorno sería todavía mucho más renombrado, mucho más conocido, mucho más apreciado e incluso por los propios habitantes de la ciudad, ¿no? Yo tengo alumnos pues de extrarradio, como puede ser un Móstoles, un Leganés muchas veces, y no disfrutan de la belleza que les ofrece la propia ciudad. Y esta es una de las diapositivas que las personas que me seguís, veo caras conocidas, bueno, pues muchas veces suelo traer como introducción en este entorno que está maravilloso porque es justamente un pintor, es Abrial y Flores, un pintor madrileño que desarrolló toda su carrera prácticamente aquí en Madrid, donde pues hay un nexo perfecto y donde se comprende muy bien lo que significa este paisaje de la luz, ¿no? Y une dos de las instituciones más bellas y más ricas en contenido, como puede ser el Museo del Prado y el Jardín Botánico, ¿no? Que tenemos aquí pues, retratado en primer término. Un primer término donde vemos algunas alceas rósea, ¿no? la planta, la malvarrosa, que es tan bella, que nos recuerda a esos jardines antiguos, a esos jardines de pueblo, a esas huertas tan maravillosas. Aquí tendríamos este cuadro completo, lo tenemos en las salas 100 del Museo del Prado, donde en esas salas de 100 del Museo del Prado también podríamos ver una especie de pequeño resumen de lo que es esta inserción del Museo del Prado en este paisaje de la luz, ¿no? Que pues, se ideó pues, en aquella época ya pues, de Carlos III, donde esta reordenación del Paseo del Prado y alrededores llevó a que contáramos con el buen hacer de personalidades tan interesantes como Juan de Villanueva, ¿no? Juan de Villanueva es el arquitecto, el autor de mucha de la belleza arquitectónica y a nivel también de diseño, también del propio jardín. Y bueno, pues Juan de Villanueva lo que hace es conectar de alguna manera también muy sutil edificios que unen a las dos instituciones dentro de este paisaje de la luz, como son el Jardín Botánico con esta cátedra, la cátedra que ha mencionado Maripaz, que es un lugar tan recurrente, ¿no? Para nosotros los amantes de este jardín, porque aunque se ideó como un invernadero, bueno, pues poco uso al final tuvo como invernadero y más con otras finalidades, ¿no? Y a día de hoy pues esas exposiciones tan maravillosas. Y aquí tendríamos ese Museo del Prado, ¿no? Que para mí pues, sería el paradigma de lo que es un edificio neoclásico dentro de España. Para mí el edificio neoclásico más bello que tenemos en Madrid, sin duda, para mi gusto, claro está, y en España, un edificio que une con ese porticado, con esa columnata, une a ambas instituciones también a un nivel visual también bastante bello, ¿no? Y si hablamos del Museo del Prado y si hablamos del Jardín Botánico y del jardín, del paraíso que tenemos entre este paisaje de la luz, esta plaza sería como una especie de cristalización de lo que es un encuentro, ¿no? Un encuentro que pues, es muy bello, y aquí en esta foto, ya pues entre 1920 y 1930 aproximadamente, lo que tenemos es pues, una idea de lo que era esta plaza de Murillo, y además con una técnica jardinera también un poco antigua, ¿no? Todos los que sois amantes de las plantas ya sabéis en qué época estaríamos. De hecho vemos los plátanos arriba a la derecha que están sin hojas, vemos algunos de sus frutos esféricos que ahora empiezan dentro de nada a caer, entonces estamos en un entorno primaveral, quizás a final de primavera me da la sensación, no sé por qué, siempre me imagino esto como a final de primavera, quizás sin mucha razón de ser, porque me imagino que hasta incluso se ha
quizás acabado de semillar, ¿no? Con esa valla, con esos palos tensados con unos alambres, un poco como bastante provisional. Luego regresaremos a esta foto al final de la charla y vemos que hay algunos de esos árboles que todavía permanecen, ¿no? Las personas pasan, pero lo que es el entorno y lo que son muchas de las plantas permanecen incluso un siglo después. Si hablamos de este paisaje de la luz, tenemos que hablar de uno de los entornos también a nivel de jardinería más importantes que tenemos, como es el mismo Paseo del Prado. El Paseo del Prado, yo siempre recuerdo con mucho cariño las novelas, por ejemplo, de Pío Baroja, donde recrea ese ir y venir de las personas que se encontraban por este Paseo del Prado, que retornaban para volverse a cruzar, quizás con una amada o un amado, y ver si había algún tipo de conexión más, ¿no? Era el sitio donde lucirse también, era el sitio donde las personas pues iban con sus mejores galas para mostrarse en sociedad, y también era el sitio donde pasear a la sombra de los árboles, si era de día. Y esta alineación, aquí vemos incluso una alineación que se acaba de aumentar, si os fijáis en la parte izquierda, se acaba de hacer una nueva plantación, puede que con olmos, que es uno de los árboles que en estas alineaciones más habitualmente se utilizaban, pues vemos que era un tipo de paisaje, un tipo de ajardinamiento que se exportó desde muy antiguo a países incluso de Sudamérica, a sitios lejanos donde se quería pues, llevar esta idea de ajardinamiento, ¿no? con ese ornato que nos daba sombra en el verano y que luego con la caída de la hoja pues, evidentemente dejaba pasar el sol para que los viandantes templaran un poco sus cuerpos al sol. Y hay un detalle que a mí me gusta mucho de esta estampa, que es ver cómo todavía, evidentemente, se regaban por inundación los árboles y estaban unidos por esas caceras tan bellas, ¿no? Rodeando el árbol, sumergiendo el tronco, el cuello, mejor dicho, de la planta con ese agua que se haría fluir. Vemos incluso un perro que está, parece que incluso bebiendo en ese momento, y vemos pues esta belleza, ¿no? De esta jardinería del paisaje de la luz. De hecho, todavía esto lo podemos apreciar, aunque ya no es funcional, en el Retiro. En el Retiro todavía hay algunos de los sitios donde todavía hay restos de caceras con terracota, que ya evidentemente pues ya no son funcionales porque muchos de esos caces están rotos, pero que ojalá que se mantengan como un recuerdo de este uso, de este riego tan benefactor para los árboles. Y una de las cosas que a mí pues echo en falta aquí, no sé si a las personas que estáis viendo ahora mismo esta estampa os parece, pero no hay farolas. No hay farolas, y es algo que ahora es parte del paisaje, es parte de nuestras calles y parte también del paisaje de la luz. Como bien sabéis, en toda la zona centro de Madrid, el estilo de farola que se impuso fue esta, la Fernando VII, las fernandinas. Bueno, pues la he traído aquí simplemente para hacer estos guiños botánicos, ¿no? Porque sin darnos cuenta muchas veces lo que estamos viendo continuamente también aquí son botánica incluida dentro de estas farolas, dentro de estos ornamentos, ¿no? A mí me gusta mucho fijarme en toda esta botánica antigua que bebe del mundo grecorromano y que se mantiene a día de hoy, incluso pues, miles de siglos después, ¿no? El acanto es el gran modulador, es el gran inspirador de muchas de estas formas, igual que ha ocurrido en la antigüedad clásica con estos capiteles corintios, con estas hojas tan bellas, o por ejemplo en esta fotografía maravillosa de Antonello, donde vemos esa finura, ¿no? Esa finura tallada en la caliza, con esas hojas de acanto tan bellas, tan esbeltas, con los caulículos en medio también, con esas hojas de acanto un poquito más pequeñas, ¿no? La belleza del acanto es fascinante, y a mí algo que me fascina es que sigamos utilizándola continuamente. Da igual que sea el edificio de la Bolsa, que es también parte de este paisaje de la luz, o en un detalle, por ejemplo, a la salida del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde vemos, pues en esta forja también, vemos esas hojas de acanto perfectamente delineadas, ¿no? O los jarrones, tenemos muchos jarrones en piedra caliza blanca también, de colmenar en todo el paisaje de la luz, y también nos encontramos como esos pomos, esas agarraderas, esas asideras también están basadas en las formas del acanto, ¿no? Por supuesto, la fuente también esta la reconoceréis, está enfrente del Museo Thyssen, cruzando la calle con ese tráfico endiablado que yo creo que todos los amantes de este Paseo del Prado algún día soñamos que desaparezca de alguna manera o se reduzca, ¿no? Siempre de alguna manera, no lo sabemos, pero ¿cómo sería?
Y claro, el acanto. El acanto está en el jardín botánico. Yo creo que los ejemplares más bellos que tenemos de acanto, evidentemente, pues están aquí en el jardín botánico y en el Retiro. Es una planta vigorosa que ahora, como me recordaba el otro día un alumno, Edu, cómo está rebrotando después de lo mal que estaba en el verano. Para mí es este tipo de plantas que son como un ave fénix, ¿no? Para todos los amantes de las plantas, que son capaces de renovar los tejidos todos los años desde su propia base, desde las raíces, desde los rizomas o de cualquier estructura que tengan de reserva bajo tierra, y son capaces de rehacer una anatomía fresca, juvenil, que ya desearíamos nosotros el poder hacer eso, ¿no? Ahí vemos en este paseo del jardín botánico este acanto en pleno esplendor, ¿no? La botánica está incluida en muchas de las obras de arte que hay en el Paseo del Prado. Aquí vemos la estatua de Apolo, que es como el fiel de la balanza entre la estatua de Neptuno y la estatua de Cibeles. En medio está la de Apolo, que como muchos sabéis pues es menos conocida quizás, pero que también tiene una belleza, con las 4 estaciones en la base. En la base, pues además cada una con algún atributo botánico normalmente. A la derecha, que es la primavera, con unas rosas; a la izquierda, con unos haces de espigas secas, como corresponde al verano. Y regresamos a la farola por una razón, que es la de fijarnos no solo en lo que es el póstigo, no solo en la columna que sustenta la luz, sino en la parte alta. En la parte alta también hay botánica. ¿Qué botánica podemos encontrar ahí arriba en esa forja? Pues ni más ni menos que otro de los motivos botánicos más utilizados desde la antigüedad clásica, como son las palmetas. La palmeta es una recreación, es una simplificación de formas que proviene del mundo también grecorromano, y vemos pues cómo la palmera datilera, por supuesto, es la que inspira estas formas y que todavía a día de hoy podemos encontrar en muchos ornamentos en el paisaje de la luz. Palmeras ya nos llevan al Museo del Prado, que tenemos la suerte de pues, contar con un paisaje de la luz, con uno de los lugares con más arte por metro cuadrado del mundo, al menos a nivel europeo. Y vemos como en el tríptico del Jardín de las Delicias, en este panel izquierdo, nos encontramos también con una palmera datilera. Una palmera datilera pintada con esos rasgos de fantasía como correspondería a una persona que quizás no ha visto y evidentemente no vio muy probablemente en ninguna palmera datilera al natural, más que a través de estampas, más que a través de esos grabados. Y vemos como el Bosco, pues en este año 1500, alrededor del año 1500, imaginaba así estas palmeras datileras, con esos racimos de dátiles un poco a la manera casi como racimos de uvas. Y vemos que bueno, pues tiene algo de verdad, tiene algo de realismo, evidentemente, aunque no lo viera, porque los grabados, las estampas, eran en muchas ocasiones muy realistas, desde luego. A mí, una de las que más me gustan, Maripaz, es justamente esta de aquí. Esta palmera no es la datilera, esta es una palmera canaria, pero palmeras tenemos muchas en el jardín botánico y también en el entorno del paisaje de la luz, ¿no? Y también en otros motivos que podríamos ver. En Vivo, aquí otro de los lugares, otro de los pequeños palmerales que también a mí me hacen mucha ilusión siempre ver, como son estos del Palace, que también es justo por un poquito, ¿no? Todavía sigue siendo paisaje de la luz, es patrimonio de la humanidad. Exacto, el edificio, toda la manzana, ¿no? Todavía pertenece por plano, y aquí vemos pues ese pequeño palmeral de una palmera muy peculiar como es la palmera china del Himalaya, ¿no? La Trachycarpus fortunei, que es pues una palmera pues muy utilizada, donde en el Retiro, por ejemplo, tenemos docenas y docenas de pies, docenas y docenas de ejemplares que por desgracia están sufriendo mucho por una plaga pues que viene en este caso de América, de Sudamérica, una mariposa, la paisandisia, contra la que desde aquí también en el Jardín Botánico lucháis pues a brazo partido, ¿no? Es una mariposa además muy grande, si la buscáis, es una mariposa que parece un pájaro. Yo cuando la ves volar parece como un pájaro, además como un poco con una violencia desatada, vuela como si no hubiera mañana y como si se fuera a estrellar contra una ventana, pero es curioso, ¿no? Y para hablar de palmeras nos tenemos que ir también a Velázquez, porque Velázquez tiene también una botánica bastante peculiar, bastante sugerente, y este sería su cuadro, desde luego para mí el cuadro que mejor expresa la botánica dentro del mundo de Velázquez, y donde vemos cómo en este ambiente de ermitaños, que evidentemente estaría más ambientado en un lugar mucho más acorde pues, con la historia sagrada, es decir,
un sitio más pues, desértico o semidesértico. Aquí vemos en cambio mucha arboleda, vemos vegetación, y para significar este lugar exótico de Oriente, fijaros lo que hace Velázquez, además de meter unos leones, que evidentemente aparecen abajo a la izquierda enterrando a uno de los Antonios, a uno de los ermitaños, también incluye ese toque de una palmera que muchas personas seguramente no habríais reparado en ella. Y ahí tenemos esa palmera, además con el estípite, con el tronco ligeramente torcido, lo cual no es tan usual en ciertas palmeras. Aquí es curioso cómo lo ha doblado un poquito para representar toda esa cabellera de hojas tan grande que tiene una palmera normalmente, ¿no? Otro palmeral que a mí me gusta mucho es el que está dentro del Paisaje de la Luz en el Museo Thyssen-Bornemisza, ¿no? Que tenemos ahí a la salida una mezcla de varias palmeras también muy interesantes, muy bellas, que nos hacen, pues siempre la palmera nos lleva a otros terrenos, ¿no? A otros territorios un poquito lejanos. Y la palmera también la tenemos aquí de una manera arquitectónica bastante curiosa. Siempre que entro aquí en el maravilloso invernadero de Graels, un invernadero del siglo XIX, maravilloso, otro de esos rincones del Paisaje de la Luz fantásticos y mágicos, tenemos aquí esa columna que soporta todo ese cimborrio final del invernadero, que a mí siempre me recuerda un poco a esas palmeras, a esas columnas palmeriformes que se hacen desde muy antiguo y que estoy seguro que estos arquitectos, que eran buenos arquitectos, respetaban esa tradición y tenían esas conexiones con el pasado, ¿no? De esa tradición un poquito antigua incluso. Y al lado del invernadero de Graels, lo que tenemos en este Paisaje de la Luz es otro de esos rincones increíbles, otro de esos rincones que, bueno, cualquiera podría pensar que son 4 hierros, pero qué 4 hierros más bien puestos que todavía 200 años después siguen en pie, siguen luciendo y además restaurados recientemente por el Jardín Botánico y con una nueva plantación de muchas de las vides de colección que atesora el Jardín Botánico. Y vemos pues cómo todas estas vides, que llevan plantadas algunas desde hace reciente, un año y poco, pues están retoñando, están rebrotando, están generando esa fuerza que ojalá que veamos ese emparrado de nuevo cubierto como se lo imaginaron seguramente los constructores. Entre medias de las parras de pie alto también hay algunas de pie bajo, como esta que tenemos aquí de Tomás Yepes, el valenciano Tomás Yepes, donde pinta aquí lo que es un paradigma perfecto de una parra de pie bajo, ¿no? Incluso con ese caracol que parece que está mirando a las uvas como diciendo a ver si pego un salto y cojo alguna. Bueno, pues aquí vemos esa parra de pie bajo, pero en el Museo del Prado también tendríamos las parras de pie alto, las parras trepadoras, porque no hay que olvidar que la parra es un vegetal trepador, es una planta trepadora, un arbusto trepador que se se une a otras plantas más altas en búsqueda de esa luz. Y aquí, en la única planta quizás reconocible de toda esta maravillosa creación de Tintoretto, vemos esta parra trepando, descolgándose, pues como ese recordatorio también de esa última cena y de lo que va a ocurrir después de esa sangre vertida por Cristo por lavar el pecado de la humanidad. Bueno, pues aquí vemos esa parra también. Desde luego bellísima. Y una obra del Prado que quizás no conozcáis o no sea tan conocida es esta de Cornacchini, una belleza única, con un momento un poco violento pero a la vez un poquito cómico, ese niño, el típico niño pegón, que bueno, pues parece que quiere dar un castigo al otro niño, y con una prefiguración también desde un lado, pues hemos visto la prefiguración de esa simbología religiosa de la sangre vertida en la última cena. Aquí veríamos una posible sangre que va a verterse quizás por el puñetazo y también por la propia uva rota. Bien, uvas tenemos un montón en el Museo del Prado, como buena planta mediterránea. Tenemos sobre todo a Juan Fernández el Labrador, un pintor que se exilia voluntariamente de la corte para ir a su cortijo a pintar. Lo que le gustaba era pintar uvas, pintar flores, y solo regresaba a la corte para vender su producción pictórica y luego regresar. O Miguel de Pret, otro gran pintor de uvas, donde incluso es capaz de pintar, fijaros qué cosa más bella, la pruina, esa cera vegetal que tienen muchos frutos, incluido el fruto de la parra, y vemos esa auténtica belleza, ¿no? Que parece que está cada una de las uvas, como se suele decir, como si fuera una pequeña joya. De este mundo clásico también de las plantas mediterráneo nos vamos a esos finales
Aquí vemos a un vedutista, un pintor de vedutas, de vistas, clásico como es Antonio Joly, y vemos que en el fondo, al final, vemos algunas plantas muy reconocibles para todos los habitantes de este sur de Europa, ¿no? Que es, sin duda, pues uno de ellos es el pino piñonero. Pinus pinea, el pino más reconocible por nosotros desde que somos pequeños incluso, porque todos recordaremos incluso paseos con alguien de nuestra familia querido en busca de esos piñones para comer esa semilla tan deliciosa. Y vemos cómo los pintores también, evidentemente, sobre todo los pintores del sur de Europa, lo incluían continuamente en muchas de sus creaciones. Por ejemplo, también Tiepolo. Ahí hace ese contrapeso a las figuras sagradas con ese pino piñonero tan increíble, un pino piñonero podado a la romana, ¿no? Como, o a la italiana, podríamos decir, como tantos que amamos Italia, y vemos esos pinos contra la puesta de sol, ¿no? Y vemos como el pino pues, es reconocible con esa copa, como se suele mencionar siempre, aparasolada, tan bella, y que también nos encontramos en territorios del Quattrocento italiano tan maravilloso como el de Fra Angelico. En esta predela, recién restaurado hace 2 años y medio o poco más por Almudena Sánchez del taller de restauración, vemos cómo tenemos también en esta visitación, además de esos colores vibrantes, esos colores cósmicos, no me digáis que estos colores no son capaces de enamoraros, esos azules, esos rojos, esos rosados, vemos también de fondo, también a la izquierda un ciprés que ha perdido muchas de sus ramas bajas, pero a la derecha también 2 pinos piñoneros refaldados, es decir, con las ramas bajas acortadas, pues haciendo ese remedo de todo este mundo mediterráneo botánico tan bello. Pero ¿dónde tenemos nosotros el pino piñonero aquí en el paisaje de la luz? Lo seguimos teniendo en un Claudio de Lorena, que utilizaba el pino piñonero con una clara idea de lo que para él era el paisaje, lo tenemos como marco perfecto, como repoussoir, como se suele decir, de la obra de arte en la parte derecha, pero también con esa finalidad de empequeñecer a las figuras. Fijaros, este paisaje, si nosotros borráramos esos pinos, ese pino de la derecha, el paisaje no sería tan grandioso como lo es, a pesar de la distancia, a pesar del río caudaloso, a pesar de la ruina. Con ese pino es realmente con lo que el paisaje gana esa prestancia, esa fuerza, ese poderío, como podemos ver, empequeñeciendo incluso a los personajes de la propia historia sagrada. El pino piñonero nos lo encontramos también en guiños como este. El Palacio de Comunicaciones de Antonio Palacios también tiene muchos diseños botánicos que son dignos de pararse a ver, ¿no? El próximo día que paséis con tiempo por este magnífico edificio, merece la pena pararse un poquito en este edificio a ver qué detalles botánicos hay por cada uno de los rincones, ¿no? Y detalles botánicos nos llevan también a sitios como este. Ahí estamos viendo a la izquierda unos magnolios, quizás el magnolio sea otra de esas plantas indiscutibles del paisaje de la luz, sin duda, tenemos muchos magnolios bellísimos en el paisaje de la luz, pero también tendríamos uno que, por desgracia, cada vez tiene menos peso en todos los sentidos, porque cada vez tiene menos salud, tiene menos vitalidad, como son los castaños de Indias. A mano derecha tenemos una alineación ligera de Aesculus hippocastanum, un árbol que viene de la zona pues, de Bulgaria, de Albania, de toda esta zona que no es tan lejana como las Indias que pudiéramos pensar. Y esos castaños de Indias ya sabéis que en el verano sufren mucho la sequedad, sufren mucho las altas temperaturas, sufren mucho la falta de lluvias. Entonces, bueno, cada vez se plantan menos, de hecho hay ya muchos viveros que ya realmente ya ni los producen. A nivel europeo se han dejado de producir, muchos viveros ya ni siquiera los están produciendo por este declinamiento que va teniendo la especie poco a poco en lugares como Madrid, pero el resto del mundo también. Castaños nos vamos a encontrar también en el paisaje de la luz, algunos pintados, como por ejemplo en Patinir. Este es uno de los paisajes que yo a muchas conferencias suelo traer, bien lo sabéis, las personas que seguís mi trabajo, porque para mí Patinir y para tantas otras personas representa esa belleza de lo botánico hecho pintura, ¿no? Es claro que a cualquiera, yo creo que nos gustaría internarnos a dar un paseo por estos paisajes que Patinir dibuja como si no le costara esfuerzo, como si fuera algo natural en él, y debía de serlo porque creaba estos paisajes con, parece, una facilidad
absoluta, como muestra su obra. Y dentro de esta arboleda tenemos varias especies, hay robles, hay álamos, hay también un manzano, pero también lo que nos encontramos es un castaño. En este caso ya no es un castaño de Indias, sino que es más bien el castaño comestible, el castaño que se reprodujo por tantos lugares de Europa, gracias también, entre otras civilizaciones, otros periodos como el romano, ¿no? Los romanos extendieron el cultivo del castaño por muchos de sus territorios dominados, y aquí vemos ese castaño tan bellamente representado. Es digno de ver cada uno de estos detalles que tiene siempre Patinir, y nosotros vamos ahora a centrarnos en alguno. Pero ¿hay algún castaño en el paisaje de la luz? Sí, hay alguno más. Yo en el que siempre me fijo es en este. No sé si reconocéis dónde está. Perdón. Muy bien, el cuartel. Podría ser el museo, porque es como parece un poquito, pero es en el cuartel, lo tenemos ahí, y a mí me llama mucho la atención, igual que otras muchas personas, porque cuando está en plena floración, la gente se detiene. Yo ya estoy muy acostumbrado a que si es el momento de la floración y paso cerca, es muy probable que alguien esté mirando esa planta, porque aquí en un Madrid, y para muchos madrileños y visitantes de Madrid, no están acostumbrados a ver un castaño en flor. En Ávila o en muchos sitios de España pues es de lo más normal, pero claro, ver esas inflorescencias largas que parecen como limpiapipas, ¿no? Esos limpiapipas yo me acuerdo de ver a las personas mayores, pues es bastante curioso y peculiar. Bueno, pues aquí tendríamos ese castaño, pero vamos a regresar al de Patinir, y vemos cómo Patinir ha dibujado perfectamente esas castañas que están en ese momento de abrir, tan preciosas, con ese interior que brilla también como si fuera una gema, y va a dejar a caer muy pronto el contenido al suelo, como vemos aquí. Caen al suelo y muchas veces parten también cuando están en el suelo, y vemos también cómo Patinir las ha representado aquí de una manera también muy bella. También con ese brillo, fijaros el brillo tan perfecto que ha dado ahí una pequeña pincelada, y ahí está significado ese momento de la castaña brillante que parecen joyas, ¿no? A mí siempre me hace gracia también cuando estoy en el Jardín Botánico de Madrid, aquí a pocos pasos ya hay algún castaño de Indias, y ves siempre a alguien ávido a coger alguna castaña, ¿no? Y siempre te puedes encontrar a alguien que la va a partir para decir, ¡ay, qué bien, castaña gratis!, pero no, ya sabemos que son bastante amargas. Pero dentro de esta flora inusual, dentro de esta flora inusual hay una que llama mucho la atención siempre, como es este drago. El drago de las Islas Canarias, nosotros aquí en un Madrid, en un paisaje de la luz, no podemos cultivarlo en el exterior, sí que se puede cultivar en los invernaderos. Aquí en el invernadero que tenemos a pocos pasos de aquí hay un par al menos de drago, el drago de las Islas Canarias, como es esta Dracaena draco. Pues aquí tendríamos también el nexo con el Museo del Prado, un nexo muy bien conocido, un nexo que es de sobra interpretado, donde vemos la belleza de lo que es pintar un drago sin haberlo visto nunca, porque el Bosco no debió de viajar, evidentemente no había viajes tan fácil como ahora a las Islas Canarias, y aquí sí que lo tendríamos el origen, ¿no? Tendríamos como en las estampas también de Martín Songauer, porque hay más grabadistas, hay más grabadores, que incluyeron el drago en sus composiciones. Vemos cómo es muy probable que de alguna de esas estampas el Bosco copiara ese drago, un drago perfecto, un drago que tiene algún rasgo también de fantasía, como esos frutos de color azul, pero bueno, a rasgos generales identificable sin ningún problema con esta planta de la Macaronesia tan atractiva, ¿no? Y aquí veríamos cómo realmente hay un nexo realista, a pesar de que el Bosco lo copiara de una estampa, vemos ese nexo. Con plantas más habituales sí que tendríamos aquí, por ejemplo, que ver el laurel. Este laurel es uno de los laureles más grandes que hay en el centro de Madrid, y está aquí en el paisaje de la luz. Ocupa un centro y un sitio pues, muy predominante, está muy cerquita, a pocos pasos de las Cibeles, y vemos cómo este árbol también es un árbol vital. De la misma manera que aquí el Bosco representó el drago con esa finalidad de árbol de la vida, también el laurel es otro de esos árboles que representa la fuerza de la naturaleza hecho planta. ¿Por qué? El laurel se le puede cortar desde la base, va a rebrotar. Al laurel se le puede prender fuego y va a arder entero, va a rebrotar.
El laurel puede helarse, como ocurrió con Filomena, que lo recordaréis muchas personas, como con Filomena incluso se llegaron a helar algunos laureles y se llegaron a sufrir bastante o partirse por el peso de la nieve, rebrotaron sin problema. Es uno de esos árboles, es uno de esos arbolillos, arbustos, como lo queramos llamar, que es otra fuerza de la naturaleza y un ejemplo de vitalidad. Y también nos lo encontramos en detalles como en este otro edificio magnífico de Antonio Palacios, con Otamendi, con otro arquitecto también que dejó mucha obra aquí en Madrid, y vemos en este edificio de las Cariátides como tenemos en las basas de algunas de las columnas también el laurel trenzado con esos frutos que vemos en la parte baja, abajo a la izquierda, ese fruto negro, esa perfecta, ahora no recuerdo si es una drupa, si es una baya, lo he olvidado, pero vemos ese fruto también perfectamente integrado en esas basas del edificio de las Cariátides tan bello. Y bajo el laurel, abajo a la derecha, tenemos una planta también de excepción, o no tan excepcional, sí por su ciclo biológico, es la hiedra. No la hiedra que se suele representar en muchas de las pinturas, sino una hiedra, la Hedera algeriensis, seguramente. Aquí sí que tenemos la Hedera helix, que es la hiedra que se suele representar continuamente en muchas obras de arte con una finalidad: completar la simbología, completar el mensaje del artista, que el artista quería transmitir. Aquí vemos en ese San Jerónimo cómo en la parte trasera de ese crucifijo hay una hiedra trepando. ¿Qué simbología? Vida eterna, una planta que tiene esa fijación por agarrarse a lo indecible. Todos hemos visto crecer hiedras en situaciones en la naturaleza imposibles, aferrándose a la roca, aferrándose a las ramas de los árboles y a los troncos. Vemos cómo la hiedra también es un ejemplo, con sus hojas siempre verdes, de eso, de vida eterna. Entonces estamos viendo cómo completa perfectamente ese mensaje sagrado. Con Patinir regresamos porque nos sigue haciendo mirar y vamos a mirar ahora a la parte baja, porque vamos a dedicar una pequeña parte a algunas de las hierbas más pequeñas que hay en el paisaje de la luz. Una de ellas podría ser las fresas. Las fresas no se cultivan mucho en el paisaje de la luz, solo nos las vamos a encontrar principalmente ligadas evidentemente a huertos, porque no es una planta que se suela, por desgracia, plantar tan habitualmente en jardines públicos, pero a veces nos la encontramos en sitios como el huerto de aquí, del Jardín Botánico, mantenido por Eustaquio, o el huerto de El Retiro. En El Retiro tenemos otro también más hacia la zona de Meléndez Pelayo, donde también tendríamos estas fresas pues como planta tapizante. Igual que la hiedra puede ser una planta tapizante, la fresa también se cultiva con esa finalidad de tapizar las bases de los jardines muchas veces. Pero la sorpresa ocurre cuando nos fijamos en muchas de las praderas del paisaje de la luz. A mí una cosa que me encanta es fijarme en todas las praderas que tenemos en el paisaje de la luz. Las tengo inventariadas. ¿Por qué? Porque tenemos una riqueza botánica increíble. En 1 metro cuadrado a veces tenemos hasta 15 especies, conté una vez, de distintas plantas, distintas especies. Y una de ellas es esta. Eso que parece una hoja de fresa, en realidad no lo es, pero está muy cercana a la fresa que acabamos de ver. Lo que tenemos es la falsa fresa, la potentilla índica. Una potentilla índica que quizás algunas de las personas la conoceríais antiguamente por duquesnea, la duchesnea, duquesnea índica, una potentilla que tiene también una fresita, y de hecho cuando vayáis por estos céspedes muchas veces, estas praderas, vais a poder ver estas pequeñas fresitas que son comestibles, evidentemente en un centro de una ciudad con perros y tal, pues mejor no, pero tienen también esa forma, esa belleza, porque es una prima hermana de la fresa, ¿no? Y la fresa la seguimos encontrando continuamente, en esta ocasión, en pintura gótica tan bella como esta Fuente de la Gracia, donde en esa terraza de los Ángeles Músicos tenemos una docena de fresas distintas pintadas, cada una con el punto de maduración perfecto en ese fruto que simboliza esa sangre vertida por Jesucristo en la cruz. Y vemos cómo esas fresas nos llevan también a otra fruta, o otro fruto, mejor dicho, también en rojo, un fruto que ahora mismo lo podemos disfrutar en un sitio muy concreto del paisaje de la luz, como es el Jardín Botánico. Y dentro de esta amalgama, dentro de este paisaje increíble, bello, dominado por el manzano de la izquierda, con esas azucenas blancas ahí al pie, lo que tenemos también es un cortejo de 2 rosales, y uno de ellos
muy especial porque es una de las rosas botánicas más cultivadas. Recibe a veces también el nombre del fruto, como es escaramujo, porque tiene un fruto que ahora vamos a ver que es bastante utilizado a nivel medicinal. De hecho, pues ahora mismo hay muchos recursos siempre en el jardín botánico, hay una cartela en la zona de los rosales donde precisamente se habla de estos rosales silvestres, porque el jardín botánico dentro del paisaje de la luz tiene una representación de rosales silvestres única en España, y aquí vemos pues esa rosa canina que tiene toda esa gama de colores, desde los blancos hasta los rosados, más o menos intensos, y que el fruto reconoceréis bastante habitualmente en vuestros paseos seguramente por el campo. Esta es una fotografía de aquí mismo, del jardín botánico, justo hecho esta mañana, vemos esos escaramujos luciendo bajo el sol. Y vamos a seguir en las partes más cercanas al suelo y vamos a ver qué otras hierbas nos encontramos en este paisaje de la luz dentro de este paso de la laguna Estigia de Patinir. Nos podemos encontrar también con una habitual de las praderas, de las aceras. Todavía no han empezado a crecer mucho las hierbas urbanas, pero ya empiezan a despuntar con estas lluvias que hemos tenido estos días. Una de ellas es esa de ahí, claro está, el diente de león. El diente de león es una compañera habitual del paisaje de la luz, la encontramos en muchas grietas, la encontramos en muchas aceras, en muchas praderas, luego lucirá esas flores que alimentan a tantos insectos y que es tan beneficiosa para tantos animalillos, y vemos cómo también tiene lugar en el paisaje de la luz. O como esta otra, seguramente también muchas personas reconozcáis, en esta Boca de Riego Madrid, esta se llama Boca de Riego Madrid, tiene ese nombre. Antes íbamos los jardineros siempre con la llave en T, abriendo y cerrando, ahora ya estas se han ido sustituyendo en muchos sitios. Bueno, pues aquí tendríamos ese llantén, es el llantén mayor. Un llantén que también nos lo encontramos en el Museo del Prado, en lugares a veces tan pequeñitos como esa terraza de nuevo de la Fuente de la Gracia, esa terraza gótica, en ese siglo XV tan maravilloso, que dio obras de arte tan bellas que incluso incluían la botánica de una manera tan realista como esta. Veis el borde de la hoja, como el borde de la hoja también del llantén en la fotografía de la derecha también tiene ese margen tan recortado. Y el llantén nos lo encontramos muchas veces cerca de las personas más o menos sagradas en las historias bíblicas. Aquí, por ejemplo, tenemos un maravilloso Tiziano, tenemos a Adán y Eva, y al pie de Eva también tenemos ese llantén, un llantén que servía para curar también las heridas de los pies. Eso es algo que saben también personas que hacen, por ejemplo, el Camino de Santiago o otras caminatas, ¿no? Que si hay un llantén cerca se puede utilizar como una cataplasma para aplicar sobre las heridas, sobre las ampollas, para intentar pues, sanarlas. Entonces, bueno, pues no es raro que también aparezcan cerca de los pies, como en el mismo paisaje de la luz, ¿no? Es otra fotografía enfrente del Museo del Prado, vemos cómo el llantén mayor está también creciendo en ese Museo del Prado. El llantén nos lo encontramos también en un primo hermano. Nos encontramos un llantén mayor que suele estar, si os fijáis, en céspedes muy húmedos. El llantén es un bioindicador de lugares muchas veces arcillosos y con una humedad continua, por eso muchas veces en el borde de los caminos también, los bordes de los caminos actúan muchas veces como un colector de agua y están muchas veces húmedos también, y tienen espacio, tienen luz, que es lo que le gusta también sol al llantén mayor. Bueno, pues también tenemos a su hermano pequeño, el llantén menor, y fijaros, Nicolás Francés, un pintor maravilloso, es uno de los pintores que me enamoran de este gótico internacional, con esos colores rosas chicle tan increíbles que tiene, un pintor que desarrolló su carrera principalmente en León, Astorga y toda esa zona, y vemos cómo dentro de este retablo maravilloso del Museo del Prado tenemos también pintado de una manera preciosa ese llantén. Fijaros con ese perro que roe el hueso, me encanta el ojo del perro, es una belleza, como con 3-4 líneas ha hecho ese contorno tan precioso, y vemos también cómo ha hecho de una manera sencilla, muy rudimentaria, si quisiéramos llamarle, muy esquematizada, el llantén menor. Un llantén menor que suele tener muchas veces 5 venas casi paralelas, indicativo también de otro de sus nombres, que es la planta de las 5 llagas, las 5 llagas que recibió, las 5 heridas que recibió Jesús en la cruz. Por eso muchas veces aparece también al pie de la cruz. Y vemos como en este Calvario del Museo del Prado, una pintura anónima maravillosa, también poco conocida, pero increíble, vemos como en este Calvario tenemos al pie de la Virgen María, tenemos 2 plantas perfectamente descritas de este llantén menor.
Este llantén menor, ¿dónde nos lo vamos a encontrar? En el paisaje de la luz, en lugares más secos, en caminos más secos, también en las aceras, también en rincones. Es una de esas plantas que también acompañan al viandante sin que muchas veces nos demos cuenta. Y vemos cómo tenemos más riqueza botánica en esta terraza de los músicos, ¿no? Y tenemos en todos estos sitios, en todos estos rincones, otra de las plantas de las praderas del paisaje de la luz, como es el trébol de los prados. Normalmente nosotros, ¿cuál es el que vamos a ver? Vamos a ver más este otro, que es el trébol blanco, el trébol, el Trifolium repens, un Trifolium repens que es mucho más habitual encontrárnoslo en cualquier pradera. A un ojo quizás menos avezado, en la identificación botánica podría haber margaritas, parecen margaritas, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es el trébol blanco perfectamente abierto, con ese centro que tiene de un color marrón cálido, tan bello, acompañando a esas hojas trifoliadas, esa hoja compuesta que simboliza la Santísima Trinidad, evidentemente, en esta obra religiosa. Y otra planta imprescindible del paisaje de la luz, por su belleza, por su tradición pictórica y en el mundo del arte en general, y tradición jardinera, es esta otra que seguramente que ya habréis reconocido muchas de las personas que estáis hoy aquí, que es la violeta. La violeta, esta fotografía también es de esta misma mañana, esas son las mesas de producción o de exhibición, no son de exhibición, estaban aquí en el Jardín Botánico, es donde tenéis esa zona con todas esas macetas de terracota, abajo hay algunas de estas violetas. La violeta con esa forma corazonada cautivó también el corazón de muchos de los artistas que la introducían en sus obras de arte por muchas razones. Ya en la antigüedad clásica esta era una planta atribuida a la diosa del amor, a Venus, quizás por esa flor, esa hoja acorazonada, por su aroma, tiene un aroma maravilloso la violeta, y por eso también quizás está incluida en este retrato nupcial maravilloso de este renacimiento de Lorenzo Lotto. Lotto tiene aquí, además de ese laurel, ese yugo de laurel que indica que la pareja anda en la misma dirección, aunque el ángel parece que le está mirando a él más atentamente, con una mirada un poco, sí, está un poco sospechando aquí cosas, vemos aquí a la parte izquierda, en la parte izquierda cómo ha representado la violeta, de una manera también muy bella, no aparentemente sin la flor, pero vemos cómo sí que ha dado rasgos de realismo, como por ejemplo en esa hoja que se está desenrollando, la hoja de la violeta cuando se abre y es nueva, tiene una manera muy bella y muy tranquila de abrirse, hace como una involución de la hoja, y es muy bella ver cómo estos pintores prestaban esa atención fina y delicada a la hora de retratar también estas plantas, no solo a la pareja, sino también a la botánica que incluían en sus obras de arte. O fijaros aquí, os traigo una violeta que es especial para mí, quizás porque es la violeta más pequeña que yo he identificado en las obras de arte, no solo en el Museo del Prado, sino en otras muchas colecciones. Es la violeta más pequeña porque es milimétrica. Bueno, pues lo que tenemos aquí es a Vallejo Cósida, que tiene en este paisaje tan bello, que recrea un poco a la escuela del Danubio, ese paisaje de fondo, con esa puesta de sol tan increíble. Vemos como en la parte baja hay una botánica pequeñísima, y es tan pequeña que ocupa, no me atrevo a decir si 1 milímetro y poco, esa violeta. La veis abajo a la izquierda y podemos pensar que eso ha sido una casualidad de su pincel. Ha hecho una manchita que, anda, casualmente tiene esa forma. No, es casual, era un pintor muy detallista cuando él quería, y tenemos esta violeta que es realmente pequeña, ¿no? Una violeta que tiene esa simbología también un poco de resurrección. Todas esas plantas que vuelven a florecer con el inicio del año tienen esta connotación muchas veces de resurrección. La violeta sabemos perfectamente que suele florecer a partir de un enero, ya empieza a florecer, y más con las temperaturas que ya tenemos. A mí la violeta me encanta pasear por las praderas del Retiro que dan hacia la calle Alfonso XII, porque tenemos ahí una gran cantidad de violetas, también en otras partes del Retiro, también aquí en el Jardín Botánico se van escapando por aquí y por allá, y ese aroma es único. El aroma de la violeta en febrero, sobre todo, que es quizás el momento álgido, cuando más floración tiene, es uno de los recuerdos que siempre trae como mucha calidez al corazón. Y vemos cómo la violeta
sobrevuela también los siglos, las regiones, los paisajes, y llega también al corazón de Jan Bruegel el Viejo, que es el encargado de pintar la guirnalda, esta guirnalda con unas 90 especies distintas, creo recordar, de plantas, muchas muy jardineras, muy habituales. Ahí lo que tenemos es una sucesión continua de claveles, de rosas, de ranúnculos, de plantas quizás menos representadas como una santolina, y también lo que tenemos, claro está, son las violetas. Violetas que además pintó con esa vibración especial que tiene. Jan Bruegel el Viejo era una persona que era capaz de viajar a otras ciudades solamente para retratar una flor que tenía ese pico de floración en casa de un noble, y él podía retratarla, iba para allá con su libreta, me lo imagino, con sus papeles, con lo que fuera, hacer ese retrato al natural. Las violetas las representa aquí con ese trazo un poco nervioso que da esa sensación de vitalidad a la flor, y en una gradación de colores donde incluso es capaz de pintar los órganos sexuales de la planta, fijaros, de la flor, como tiene ese toque perfecto anaranjado, y también en una sinfonía de colores distintos como suelen tener las violetas, ¿no? Desde los blancos más blancos hasta otros colores más intensos. Y las violetas, sé que mencionarlas en un lugar especial, porque como os digo, en el paisaje de la luz la encontramos en muchas de las praderas. En el Retiro está continuamente lleno, tapizado los suelos de violetas. También es en este niño, en la Bacanal de los Andrios, con esa corona que me habréis oído ya decir en alguna ocasión, como era un remedio que se aplicaba en la antigüedad para evitar la resaca. Entonces, en una isla donde los arroyos no eran de agua, sino que eran de vino, donde todo el mundo está disfrutando de la fiesta, de los placeres, de la música, pues es normal que también alguien utilizara ese remedio en la cabeza contra esos efectos del vino. Y vemos que también está incluida en una de las mujeres músicas, de este cortejo tan bello, tan vital, tan lleno de movimiento. Yo siempre me gusta decir que esta obra de arte está todo entrelazado. Fijaros un día delante de esta obra del Prado, esta obra, solo esta obra, igual que otras muchas del Museo del Prado, merecen una visita para entrar y quedarse un ratito delante de ella. Os vais a dar cuenta como muchas cosas están entrelazadas continuamente entre sí, brazos con brazos, las piernas, telas, árboles, uno con otro, una liana con otra, todo está entrelazado y es una belleza verlo. Y vemos como en esa mujer también aparece la violeta, tanto en el escote como en la oreja, la violeta que quizás en este periodo, además de hacer ese canto al amor, a ese amor de esta planta que estaba atribuida a Venus, también haga seguramente un canto a la amante de Tiziano, que se llamaba Violante. Y vemos como también en estos suelos del paisaje de la luz tenemos otra planta también muy curiosa. La vemos por aquí, entre medias. Yo no los considero nunca céspedes, la verdad, son más bien praderas, ¿no? Con esa mezcla tan bonita que tienen las praderas, esa mezcla de especies distintas. Ahí tenemos la Dichondra repens, tenemos pues el Lolium perenne, por supuesto, unas hojas de plátano secas. ¿Pero qué es eso de ahí? Lo que tenemos ahí es ni más ni menos que una planta que pintó Juan de Flandes. ¿Cuál? La chiribita. La chiribita es otra de las grandes invitadas del paisaje de la luz, la tenemos continuamente en muchas de las obras de arte y en prácticamente todas las praderas del paisaje de la luz. Cuando florecen las chiribitas en Madrid, igual que en otras regiones, en Asturias, por ejemplo, en Cantabria, en todos los sitios, en Segovia. Yo recuerdo siempre unas praderas que hay al pie del río en Segovia, que se ponen blancas, parece que ha nevado, tan bonitas. Vemos las chiribitas como también cautivaron a Juan de Flandes, e incluso las que están debajo de la cruz las tiñó de un color rojizo, implicando esa sangre vertida por Jesucristo, igual que ocurre en la naturaleza, ¿no? Con esas lígulas, esos pétalos también teñidos de rojo. Bien, la chiribita continuamente aparece en obras religiosas. ¿Por qué? Aquí os traigo otra obra del Museo del Prado, quizás no tan conocida, una hoja de un manuscrito. Vemos la Última Cena, una Última Cena con una carga botánica increíble también, en la que no nos vamos a detener, pero nos vamos a ir a ese margen donde tenemos uno de los ángeles que sujeta dos de los instrumentos de tortura por los que tuvo que sufrir Jesucristo. Vemos los 3 clavos, por ejemplo, o el martillo con el que se clavó su cuerpo, y vemos cómo también ahí en ese margen aparecen las chiribitas, porque es un símbolo de resurrección, es un símbolo de la Pascua,
de nuevo es una planta que, igual que la violeta, comienza a florecer cuando sube la temperatura poco a poco, sobre todo cuando empiezan a alargar los días. Y eso es interesante, esos ciclos como van alargando y esa mayor cantidad de luz hace que muchas plantas comiencen a florecer como si no hubiera un mañana. Todo eso que veis ahí, todas esas plantas que veis de hoja ancha, entre medias de las hojas lineares de las gramíneas, lo que tenemos ahí son también chiribitas. Fijaros en todas estas chiribitas porque son un espectáculo, como en esta Plaza de la Lealtad, me parece ver. Y al lado de la Plaza de la Lealtad también tenemos este alcorque, por ejemplo, uno de los muchos alcorques. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sonchus, es la cerraja. La cerraja es otra de las plantas que podríamos ver en el paisaje de la luz pictórico. Y aquí lo que vemos es una de las grandes obras de Rafael, junto con su discípulo Giulio Romano, aquí en el Museo del Prado, donde vemos que abajo, además de ese roble grandioso que da nombre y título al cuadro, vemos en la parte baja como también ha representado una de las cerrajas con una de sus grandes flores, una de sus grandes hojas, un poco curvada, que bueno, pues hace ese recordatorio. Y de hierbas que crecen en el suelo, vamos a elevar la mirada y nos vamos a ir a otro paisaje de la luz pictórico, en este caso es la única salida que hacemos fuera del Museo del Prado, y nos vamos a ver a Carpaccio, un pintor del pleno Renacimiento del Cinquecento italiano, donde lo que tenemos es este retrato. Se suele decir que puede que sea un retrato póstumo de una persona que falleció, y mucha de la carga simbólica que hay a nivel de vegetación también acompaña ese posible discurso. Y nos vamos a fijar, ya no en el suelo, vamos a elevar la mirada y vamos a irnos a la parte alta. Esa foto es de una de las personas que está aquí, no sé si la va a reconocer, estoy señalando por allí, pero no lo reconoce. Es una cimbalaria. Aquí vemos una cimbalaria. Bien, la Cimbalaria muralis es una de mis plantas favoritas, también en el paisaje de la luz. ¿Dónde nos encontramos esta planta? Pues fijaros en ese alero que ha pintado Carpaccio. Podríamos pensar que en un cuadro tan grande, con tanta carga de información, un pintor como Vittore Carpaccio no ha sido capaz de representar algo real. Sí lo ha representado, sí ha dado el toque de realismo a las hojas, también a las flores, y ha representado una Cimbalaria muralis en pleno esplendor. Aquí en el Jardín Botánico hay muchas Cimbalaria muralis en la subida a la terraza de los Laureles, a la parte donde tenemos los bonsáis, donde tenéis los bonsáis, ahí hay también un muro perfecto con unos ladrillos donde hay muchas Cimbalaria muralis, y de hecho alguna vez sale incluso alguna variegada, que es muy curioso. Son poco estables porque luego enseguida pierde el variegado, pero es muy curioso de ver. Y ahí vemos esa Cimbalaria como incluso Vittore Carpaccio la ha representado con esas flores perfectamente descritas, igual que hizo Vallejo Cósida con esa violeta chiquitita, pues aquí también lo ha hecho Carpaccio con esa Cimbalaria. Y vemos que he recuadrado en rojo la de arriba del todo. ¿Por qué? Porque la de arriba del todo es la planta madre, porque muy probablemente la de arriba es la que soltaría las semillas en un hipotético paisaje real para dejar caerlas y que bueno, pues se insertaran en otras grietas en la parte más baja de esa ruina y que también germinaran. Es una planta maravillosa que en el paisaje de la luz nos la encontramos en muchos balcones. Los balcones antiguos del paisaje de la luz, bellísimos, son un territorio perfecto para muchas de las Cimbalarias que descuelgan en pleno invierno, en plena primavera. Y una de ellas tendría que ser el ciprés. El ciprés es otra de esas plantas también muy presentes en el paisaje de la luz, en muchos niveles también, pero nos quedamos con más realista, ¿no? Más botánico, más bueno, en plantaciones, en jardines muy habituales. Si me tengo que quedar con algún cuadro donde aparezcan cipreses, hoy me quedaría con dos. Uno, el de los hermanos Aspertini, un favorito. Es pareja de otro, es de dos casones, de dos grandes baúles nupciales, seguramente pertenecían a estas dos obras, y aquí lo que tenemos son unos cipreses pintados casi con aire, están tan estilizados que casi no parecen ni cipreses, y además tienen un resalte en color oro, que es bellísimo de ver al natural. La próxima vez que vayáis, está justo enfrente del Fra Angelico, de la Anunciación de Fra Angelico, en esa misma sala, enfrente tenéis este paisaje donde da gusto ver cómo han hecho esa finura, ese nexo entre el cielo y la tierra, que es el ciprés, una planta bellísima que también cautivó
en este jardín clásico a Velázquez. En la Villa Medici, sabéis que hay 2 cuadros de la Villa Medici en el Museo del Prado, de uno de sus viajes a Italia, uno de sus 2 viajes a Italia, vemos este telón de fondo. Un telón de fondo que representa perfectamente las 2 variantes genéticas que puede tener el ciprés a nivel de forma, a nivel de morfología, donde vemos, por ejemplo, cómo hay uno más cerrado y otro más abierto. Esto sabéis que siempre es muy bello de ver cómo dicen los italianos que el ciprés más abierto, el que se ofrece, el que tiene las ramas más clareadas, es el ciprés hembra. Realmente también tiene los 2 sexos en su propia anatomía, es simplemente parte del lenguaje popular, es una forma, eso sí, una forma botánica, aunque hay controversia, pero lo más aceptado o lo más ampliamente razonado es que se trata de una forma, la horizontalis, con ramas paralelas, ramas más abiertas, y la otra, que es el Cupressus sempervirens, el ciprés macho, mucho más columnar, con las ramas aplicadas contra el tronco principal y mucho más cerrado. Entonces vemos cómo esta anatomía también nos la encontramos en el paisaje de la luz. ¿Cuál es el sitio bueno para verlo? El homenaje, el monumento que se hizo a las víctimas del 11M, por desgracia, que ojalá pues no hubiera hecho falta construirlo, pero allí en ese homenaje a nivel arquitectónico jardinero se plantaron muchos cipreses y olivos en memoria a todos los desaparecidos. Y vemos cómo allí la genética de cada uno de esos cipreses también es distinta. ¿Dónde podemos ver esto también? Pues nos vamos a regresar al jardín botánico. Y en ese cuadro inacabado, que ya casi nos sirve de despedida, de Paretti Alcázar, uno de mis muchos pintores favoritos, un pintor coetáneo de Goya, que bueno, pues dejó aquí un poco inacabado, y también con esta magia de lo inacabado, este cuadro, donde hay una vegetación también, una botánica riquísima, por ejemplo en los carruajes hay una botánica de rosas y de otras flores bellísima, también que tengo analizada, y ahí vemos pues cómo esta puerta serliana esta puerta del rey, nos lleva también a esta otra. Y regresamos para ver cómo en el jardín botánico tenemos un poco esta conexión. Yo siempre que entro por la puerta o me asomo por la puerta de Cuesta de Moyano, veo esta conexión muchas veces entre este paisaje clásico pintado por Velázquez y esta conexión con este paisaje de la luz hecho vegetación tan bella, ¿no? Y vemos aquí también cómo hay una distinta genética. Si os fijáis, ese dosel, ese telón de fondo, son también Cupressus sempervirens, son todos cipreses, pero fijaros cómo la anatomía de uno le lleva a ser más cerrado, otro más abierto, y eso hace este telón de fondo tan bello. Y vamos a terminar con esta última foto. La hemos visto al inicio de la charla, donde veíamos en este inicio del siglo, inicios del siglo pasado, donde vemos estos árboles todavía pequeñitos. Vemos que estos árboles, evidentemente el espacio está, todos reconocemos esa estatua de Murillo, es la misma, vemos la puerta de Murillo del Jardín Botánico, es la misma, vemos esa subida hacia el Retiro, sigue estando ahí esa calle, sigue estando el espacio, y también lo curioso es que hay muchas plantas que también permanecen, ¿no? Esta foto es de esta misma mañana, y vemos cómo pues, muchas de estas plantas todavía están ahí, y ese nexo que hace que la botánica siga presente, nos hace también ser conscientes de que nosotros, aunque sea de una manera temporal, también formamos parte de este patrimonio de la humanidad, de este paisaje de la luz. Muchas gracias.